Bien, vamos a hacer la clase de prediabetes y prevención de la diabetes. Partamos por las definiciones. Primero, el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto o clúster de alteraciones relacionadas al peso corporal, presión arterial, glicemia y perfil lipídico que asociadas implican un aumento de riesgo de 2 veces de aumento de riesgo cardiovascular y de 5 veces de aumento de riesgo de desarrollar diabetes. Ahora, si un individuo portador de diabetes o enfermedad cardiovascular además tiene síndrome metabólico, su riesgo cardiovascular también está aumentado, ¿ya? Ahora, la prediabetes es una alteración de los niveles de glicemia que implica un alto riesgo de desarrollar diabetes. Hay otras condiciones, sí, que también implican un aumento de riesgo de desarrollar diabetes y que son menos populares, digamos, como la propia obesidad, los antecedentes familiares en el primer grado de diabetes tipo 2, la presencia de hígado graso, las alteraciones de la sensibilidad a la insulina, etc. Entonces, ¿qué es la prediabetes? Es tener la glicemia alterada en un rango superior a lo normal, pero inferior al diagnóstico de diabetes. Quiere decir tener la glicemia ayuna entre 100 a 125 y la glicemia a las 2 horas de la prueba de tolerancia a la glucosa entre 140 o 100 y 199. O, cualquiera de las tres, tener la hemoglobina glicosilada entre 5,7 a 6,4. En ninguna parte dice que hay que repetir el examen, bastaría al parecer con una sola. ¿Por qué estos niveles, como lo explicamos en otras clases? Porque en los estudios epidemiológicos, de grandes cohortes, donde se vio la prevalencia de retinopatía diabética, se observó que sobre estos niveles de glicemia a la hora, o sea, perdón, de ayuna a las 2 horas de hemoglobina, aumentaba ostensiblemente el riesgo de tener retinopatía diabética. Y también sobre esos niveles aumentaba ostensiblemente el riesgo cardiovascular. Y que sobre los niveles establecidos aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar diabetes. Pero como pueden ver aquí, ya la cosa empieza a ponerse sospechosa porque, como pueden ver aquí, bajo los niveles de corte de la diabetes, también hay retinopatía, también hay aumento de riesgo cardiovascular sobre 5,7 y también un aumento de riesgo de desarrollar diabetes. O sea, la prediabetes no solamente implica un aumento de riesgo de desarrollar diabetes, sino también un aumento de riesgo cardiovascular. Y también puede significar, como lo vamos a ver en detalle después, la presencia de complicaciones microvasculares. Pero además hay una contradicción absoluta. Como pueden ver aquí, como les dije recién, en prediabetes también hay una posibilidad de tener complicaciones microvasculares. Pero lo más llamativo es que a una persona que se le ha diagnosticado diabetes, se le pide, para evitar la aparición de estas complicaciones, tener niveles de glicemia casi normales, hemoglobinas glicosiladas menores de 6 y glicemia de ayuno postprandiales normales. ¿Ya? O sea, se le pide tener valores de normalidad inferiores a la prediabetes. Contradictorio, ¿no? Si una persona tiene la hemoglobina glicosilada en 6, tiene prediabetes, o en 6,2, ¿ya? Usted tiene prediabetes, es que tiene que cuidarse. Pero si tiene diabetes, le pedimos que tenga menos que eso. Contradictorio. ¿Por qué todas estas contradicciones? Porque el transformar a las personas con prediabetes en personas con diabetes implicaría duplicar prácticamente la prevalencia de la enfermedad y atraería un aumento muy enorme de los gastos en salud. Por eso no se ha hecho. Como dijimos, el síndrome metabólico es un clúster entre alteraciones en el peso, que se mide fundamentalmente por circunferencia de cintura. Pero ojo, esto hay que medirlo en gente que no tiene obesidad, porque todas las personas con obesidad tienen más de 102, las personas de género masculino 88, las de género femenino. Además, la presencia de alteraciones de los triglicéridos o del HDL, la presión y la glicemia. Cuando tú tienes 3 de estas 5, tienes síndrome metabólico. La pregunta es, ¿por qué usamos ese cohorte de circunferencia de cintura? Ese es el corte de la población europea y norteamericana, de los caucásicos. Nosotros en Latinoamérica deberíamos usar este corte, 94 en hombres y 88 mujeres. ¿Ya? Eso
Actualmente se sigue usando el corte internacional de circunferencia de cintura. De nuevo, si usáramos este corte, más de la mitad de nuestra población tendría síndrome metabólico. Y la insulinoresistencia. La insulinoresistencia es una disminución de la función biológica de la insulina caracterizada por requerir un nivel más alto de insulina plasmática para mantener la homeostasis metabólica. Forma parte de la patogenia de las enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, entre otras, pero también puede ser un estado fisiológico normal en el embarazo y la pubertad. No es lo mismo que síndrome metabólico o síndrome de resistencia, insulina resistencia. Y no es lo mismo que la prediabetes. Para tener prediabetes hay que tener alterada la glicemia, ¿ya? Y este es tener alterada la insulina. Como les dije, la insulina resistencia es una de las causas de la dislipidemia heterogénica, HDL bajo, triglicéridos altos, hígado graso, síndrome ovario poliquístico, diabetes tipo 2, acantosis nígrica, hipertensión arterial, osteoporosis, psoriasis y algunos tipos de cáncer. Las más características son la dislipidemia heterogénica, el hígado graso, el ovario poliquístico y la acantosis nígrica. ¿Ya? Esas son las 4 más características de la insulina resistencia. Ahora, ¿cuál es el valor normal? ¿Cómo se diagnostica? Internacionalmente, popularmente, se diagnostica a través de este índice que se llama OMA, Homeostatic Model Assessment, que se calcula multiplicando la glicemia de ayuna por la insulinemia de ayuna dividido por 405. El que le inventó, el doctor David Matthews, lo hizo para que le diera un valor de 1, más o menos, y estableció que la insulina resistencia podía estar en valores superiores a 2,6 o 2,9. Otros estudios lo sitúan en 2,1, 2,7, 3,8. Este estudio de la Universidad Católica en una población sana estableció que a una desviación estándar era alterado y por lo tanto el valor era 2,6. Por eso es que, y debería hacerse con 2 mediciones de insulina y de glicemia. En la práctica se hace con una. Y lo otro es que este es un diagnóstico por un histograma poblacional. O sea, los que están más alejados de la línea media son los enfermos, digo. No es como lo que les expliqué de la diabetes o del colesterol, donde se establece un punto de corte de acuerdo a una complicación. ¿Ya? Y arbitrariamente se estableció una deviación estándar, pero en la mayoría de las otras situaciones donde se usa esta metodología se usan 2 desviaciones estándar. Y ahí sería 3. ¿Ya? Por eso es que no hay un valor normal de la insulina universal, ni de la insulina de ayuno, ni del OMA. ¿Ya? Y la insulina en ayuno puede ir de 7 a 12 o 18. Ahora, entonces, ¿cuál será la utilidad de medir el OMA? Este es el examen o el estándar para ver la insulina resistencia, que se llama CLAM o pensamiento glicémico hiperinsulinémico, ¿ya? Donde se toma un voluntario y se le inyecta insulina en una parte, más o menos a una unidad por kilo de peso, endovenosa. Se mide la glicemia cada 1 o 5 minutos y se le va poniendo glucosa por infusión continua de tal manera de mantener la glicemia normal, que no le dé una hipoglicemia. Este es. Eso significa que si una persona pesa 80 kilos, le pones 8 unidades de insulina y le va midiendo la glicemia y le tiene que ir viendo cuánta glucosa por minuto hay que pasarle para que no le baje la glicemia, para que siga en 80. Entonces, mientras más glucosa necesite el individuo para que no le baje la glicemia, después de la inyección de insulina, más sensible a la insulina que le inyectaste es. Y si no necesita mucha glucosa, entonces porque es resistente a la insulina. Entonces estos sabios se reunieron hace muchos años, en el 2005, y juntaron todos los test que tenían de CLAM, glicémico y hiperinsulinémico, lo compararon con el peso, con el OMA, con el IMC, etcétera, y llegaron a la conclusión de que todas las personas que tenían un IMC mayor de 28,9 eran insulino resistentes. O sea, no había para qué medirles el OMA. O sea, el IMC mayor de 28,9 es más sensible y específico que el OMA para diagnosticar insulina resistencia. Por lo tanto, no tiene sentido. Eso significa que si una persona con IMC 29 tiene un OMA normal, el examen está malo.
Si es más delgado, entonces ahí el valor sería con un IMC mayor de 27, 3,6, y si es delgado, delgado, tendría que tener 4,6. Por lo tanto, todas las personas con obesidad tienen insulina resistencia, no es necesario medirle de ojo. Este es un estudio que trató de relacionar una de las alteraciones características de la insulina resistencia, que es el síndrome de ovario poliquístico, con los valores normales del OMA, y estableció más o menos ese valor en 3,1, más o menos, para relacionarse con síndrome de ovario poliquístico. Como pueden ver aquí, entonces, medir OMA y diagnosticar insulina resistencia no tiene ni un brillo porque todas las personas con obesidad tienen insulina resistencia. Este examen tiene algún sentido cuando usted toma a una persona delgada o normopeso y que tiene enfermedades relacionadas a la insulina resistencia, como hígado graso o ovario poliquístico. Ahí tiene sentido medirles el OMA, si no, no tiene mucho sentido. Entonces, en resumen, la diabetes es una enfermedad que produce complicaciones micro y macrovasculares. La prediabetes aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo cardiovascular, y el síndrome metabólico aumenta el riesgo de tener diabetes y aumenta el riesgo cardiovascular. En resumen, las condiciones de enfermedades reconocidas nacional e internacionalmente son la obesidad, el síndrome metabólico, la prediabetes y la diabetes. La insulinoresistencia no es un diagnóstico válido, es una condición fisiopatológica que explica otras enfermedades. Las determinaciones del laboratorio de insulinoresistencia no se justifican en la gran mayoría de los casos. Uno, porque la medición de insulina es poco exacta, es muy difícil, requiere una buena manipulación de la muestra de sangre. Se usan distintos métodos, depende del laboratorio. Me acuerdo cuando trabajaba en la Católica, en el laboratorio de nutrición usábamos un método muy preciso, que es el radioimmunoensayo. En el laboratorio central usaban otro. A veces con la misma muestra de sangre daban valores distintos, la gente reclamaba. No hay un valor normal establecido internacionalmente y es más confiable el IMC que el otro. El manejo de todas estas condiciones es el mismo, terapia de cambio de estilo de vida. Solo hay terapias farmacológicas aprobadas para el tratamiento de la diabetes y de la obesidad. Ahora, ¿en quiénes, cómo prevenir la diabetes? ¿Cómo encontrarla? Hay que hacer un screening, un tamizaje. El MinSal, el año 2010, y no lo ha renovado, estableció que todos los mayores de 45 años deberían medirse la glicemia. Y los menores que tuvieran algún factor de riesgo, como sobrepeso, familiares en primer grado con diabetes, mujeres con hijos macrosómicos, sedentarismo, hipertensión, HDL bajo, triglicéridos altos, etcétera, etcétera. O sea que entonces todas las personas en realidad, excepto algunos de ustedes que debe ser sano, fuerte, alegre y juvenil. ¿Ya? Ahora, ¿con qué frecuencia hay que hacer el tamizaje? No está claro. Lo que se recomienda es utilizar la glicemia en ayunas todavía, repetir por lo menos cada 3 años, y si tiene la glicemia de ayuna entre 100 y 125, a esta época, 2010, se recomendaba hacer la prueba de tolerancia, pero como ahora se puede diagnosticar diabetes y prediabetes con hemoglobina glicosilada, debería hacerse hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, lo que yo pienso es que la prevalencia es tan alta y creciente de tanto la diabetes como la prediabetes que todos los años deberían todas las personas adultas mayores de 18 hacerse una glicemia. Y también se podría usar hemoglicemia capilar y hemoglobina glicosilada, que también existe hemoglobina glicosilada capilar, o sea, con una gotita de sangre. Sobre todo pensando que la hemoglobina glicosilada no requiere ayuno, ¿ya? No requiere ayuno hacerse la hemoglobina glicosilada, ni tomarse la glucosa, ni ninguna de esas cosas. Algunas preguntas. ¿Las personas con prediabetes tienen mayor riesgo de complicaciones micro y macrovasculares? Vimos que con las personas con prediabetes tienen mayor riesgo de complicaciones macrovasculares, ya lo vimos al principio. Pero también vimos que al parecer también tienen mayor riesgo de complicaciones microvasculares. Esos estudios se han vuelto a hacer en el año 2014. En este estudio se observó que ya con hemoglobina superior a 5,9 empiezan a aparecer ya con un 3, 4, 5% la prevalencia de retinopatía. Y estos otros estudios también mostraron lo mismo, ya con hemoglobina bajo el umbral diagnóstico de diabetes y glicemias bajo el umbral diagnóstico, habían entre un 6 a un 10% de prevalencia de retinopatía. Lo mismo para la neuropatía, también prevalencia de 11, 13. Y miren esto, en pacientes con prediabetes y síndrome metabólico, la prevalencia de neuropatía diabética alcanza casi un 50%. Nefropatía lo mismo, esto es un estudio no solamente de corte, sino que también de seguimiento.
pacientes que tenían al inicio del seguimiento rangos de glicemia y de hemoglobina en prediabetes, con el tiempo desarrollaron nefropatía diabética. Este es un estudio muy interesante que se llama Origin, que es un estudio donde pacientes que recién estaban con diabetes o prediabetes se sometieron a un tratamiento randomizado de insulina glargina, que es una insulina lenta basal análoga, o tratamiento estándar de la diabetes con dieta, ejercicio, metformina, gliacamina, etc. Como pueden ver aquí, como los pacientes se empezaron a tratar desde el principio, la hemoglobina glicosilada casi no pasó del 6,5 y menos con glargina, se mantuvo casi al borde de las 6. Sin embargo, en los 7 años de seguimiento hubo un aumento y aparición de complicaciones microvasculares, nefropatía y retinopatía, ¿ya? Y un 5% de complicaciones severas, ¿ya? O sea, pacientes que no pasaron de la hemoglobina glicosilada para diagnosticar diabetes, igual tuvieron un aumento de riesgo de complicaciones microvasculares, incluso severas. Bien, ahora se puede evitar que las personas con prediabetes se transformen en personas con diabetes. El primer estudio realizado importante y publicado en el año 2002 fue el Diabetes Prevention Program en Estados Unidos, donde 3.234 pacientes con IMC menor de 24, pero con glicemia de ayuno entre 95 a 125 o postprandial entre 140 y 199, esa era la definición, nada de que insulina, OMA, nada, glicemia alterada. Se randomizaron a placebo, una pastillita con nada, más consejería habitual, metformina 850 miligramos 2 veces al día, un programa de tratamiento intensivo de terapia de cambio de estilo de vida, donde los pacientes deberían bajar 7% de peso y hacer ejercicio 150 minutos a la semana con profesionales del área de la nutrición y de la actividad física, controles mensuales, etcétera, etcétera. Este fue el estudio y se demostró que la terapia de cambio de estilo de vida disminuía el riesgo de desarrollar diabetes en 4 años del 58%, de la metformina a un 31%, y alrededor de un 35% de los pacientes desarrollaban diabetes lo de la rama placebo. O sea, no todos en 4 años. Pero la terapia de cambio extensivo de vida fue la más útil. Y después la metformina. De ahí quedó entonces que la metformina servía para prevenir diabetes. Pero ojo que si usted la suspende a las 2 semanas, esa incidencia subió en un 5%. Como pueden ver aquí, en las ramas con metformina y terapia de cambio de estilo de vida, bajo la glicemia de ayuno también, la hemoglobina glicosilada en esos 4 años se mantuvo bajo 6%. Los pacientes con metformina bajaron como 1,5 kilos, 2 kilos. Por eso es que no es un medicamento para la obesidad, porque no cumplió la marca, digamos. Y los con terapia de estilo de vida bajaron más. De estos intervenidos hicieron más ejercicio, etcétera. Pero ojo que cuando, de nuevo, cuando uno suspende la metformina, la glicemia de nuevo sube, ¿ya? Queda un poco menos que el placebo, pero sube. Ahora, ¿qué pasó 15 años después, digamos? Como ven al principio, del 100% de los pacientes, en la rama placebo, casi un 30% tuvo diabetes, un 21% en la rama con metformina y un 14% en la rama de terapia intensiva de cambio de estilo de vida. Y un seguimiento a largo plazo, aquí no es tan fácil hacer el análisis porque se supone que este estudio terminó aquí y después lo que quisieron seguir tomando metformina, siguieron tomando, digamos. ¿Ya? Pero no hubo más plata para hacer terapia de cambio de estilo de vida. Entonces, el 60% en 15 años tuvo diabetes, en la rama placebo, en la rama con metformina 55 y en la terapia de esteroides 52. O sea, se mantuvo cierto grado de protección, pero bien poco en realidad, más que nada con la terapia con estilo de vida. Pero a pesar de eso, en 15 años, un 40% de la gente que no se le hizo ninguna intervención, que no desarrolló diabetes, así que no es que te va a dar diabetes sí o sí si tienes prediabetes. Y estos son los niveles de hemoglobina y glicosida. Ahora, como pueden ver, ni siquiera en los diabéticos la hemoglobina llegó a 7. El problema es que la terapia de cambio de estilo de vida intensiva es la más exitosa, pero es mucho más cara que tomar medicamentos, hay que tener profesionales, controles mensuales, etcétera.
La terapia con metformina es exitosa, pero un tercio del beneficio se pierde inmediatamente al suspender el fármaco. Y otro tercio, puede ser el que quedó, es por, según yo, la menor glucotoxicidad, porque una de las cosas que más mal le hace al páncreas y daña la célula beta es la propia glicemia plasmática. Se supone que es sobre 120 de glicemia ya empieza a haber daño en la célula beta. Y otra parte del efecto debe ser por la baja de peso. O sea, una parte es por el remedio, otra parte por tener la glicemia más baja y otra parte por bajar de peso. Ahora, ¿hay más estudios con fármaco o con terapia de cambio de estilo de vida? Sí, está el Phoenix, está el Daking. Hay estudios con la carbosa, que es un medicamento que no está disponible actualmente, que elimina parte de los carbohidratos por las deposiciones. El Orlistat, que es este medicamento para bajar de peso, que disminuye la absorción de la grasa. Unos fármacos que ya no se venden, que son las glitazonas. Y como pueden ver aquí, reducen entre todas las intervenciones muchísimo el riesgo de tener diabetes. La terapia de cambio de estilo de vida siempre anda por alrededor del 50-60%. La metformina alrededor de 30%, la carbosa un 25%, la orlistat, si se lo toma y lo tolera, 37%, y la glitazona 80-60%. Pero ojo que todos estos estudios duran como 5 años, y en general los pacientes no intervenidos, los que no reciben nada, o sea, a mí me diagnosticaron prediabetes. ¿Qué me va a pasar? ¿Me va a hacer diabético? Mira, tiene un 25% de posibilidad de hacerse diabético en 5 años, un 50% de quedar tal cual prediabético y un 25% de sanarse espontáneamente. Esa es la historia natural de los pacientes de los estudios que están con placebo. O sea, no es necesariamente. Y sobre este historia natural es que reducen el riesgo. Por eso se llama reducción del riesgo relativo. ¿Ya? Pero no significa que todos los pacientes con prediabetes van a tener diabetes. Un 25% se van a convertir en diabéticos, un 50% se va a mantener igual y un 25% se van a sanar solito en seguimiento de 3 a 5 años. Ahora, los fármacos nuevos que han mostrado beneficios son especialmente el liraglutide, en el estudio Scalei, donde redujo, es de los que más ha reducido, el riesgo de desarrollar diabetes en un 80%. Entonces, en resumen, la metformina disminuye el riesgo relativo de tener diabetes en el 35% y está aprobada para su uso en prediabetes en Chile por el Instituto de Salud Pública. El liraglutide y el Orlistat están aprobados en obesidad o sobrepeso, mayor de 27 con comorbilidades, como la misma prediabetes, hipertensión o dislipidemia, y disminuyen el riesgo de desarrollar diabetes más que la metformina. O sea, si su paciente tiene sobrepeso y tiene prediabetes, o sea, con IMC mayor de 27, tiene derecho a tomar Orlistat o liraglutide, y esos medicamentos le van a prevenir con mayor potencia el desarrollo de metformina, o sea, de desarrollar diabetes que la metformina. Pero están aprobados con IMC mayor de 27. Ahora, ¿qué porcentaje de personas tienen prediabetes y tienen un IMC menor de 27? Casi ninguna, digamos. ¿Ya? Ahora, todos estos medicamentos y los que están acá en nuestra tabla previenen la diabetes mientras uno lo tome. O sea, lo deja de tomar y empieza a subir la glicemia. O sea, no es ningún tratamiento que uno pueda tomar por un tiempo y se va a prevenir la diabetes para siempre. La cirugía bariátrica también disminuye el riesgo de desarrollar diabetes en niveles de 78-88%, sobre todo el bypass gástrico. Y la dieta mediterránea, ya sea suplementada con aceite de oliva o con nueces, almendras y avellanas, también disminuye el riesgo de desarrollar diabetes en 52%. Ahora, las intervenciones, porque uno no está buscando solamente que el paciente no se transforme en un paciente con diabetes, sino que no tenga complicaciones micro o macrovasculares. Entonces, las intervenciones las disminuyen. Veamos el Diabetes Prevention Program y podemos ver que sí, que si un paciente, ya sea con metformina o con terapia de estilo de vida, logra mantenerse con hemoglobina glicosilada menores de 5,9, disminuye su riesgo relativo de tener complicaciones microvasculares en un 28%.
¿ya? O sea, para no tener complicaciones microvasculares hay que mantener la hemoglobina glicosilada menor de 5,9. O sea, no no desarrollar diabetes. Conclusiones. Debemos pesquisar a los individuos con prediabetes. Todos deben someterse a terapia de cambio de estilo de vida. La dieta mediterránea parece ser la de más beneficio. La hemoglobina glicosilada debe ser la que determina la necesidad de tratamiento farmacológico cuando la dieta y el ejercicio fallan. No hay ningún fármaco que usado por un tiempo acotado prevenga la diabetes para siempre. Los fármacos aprobados para obesidad debiesen ser los medicamentos de elección, liraglutida o Orlistat. Si usted considera como yo que los pacientes que tienen hemoglobina sobre 6 tienen diabetes, entonces sobre esos valores debería usar fármacos para la diabetes, como la metformina, el liraglutide, los inhibidores de CLD2 o los inhibidores de la DPP4. ¿Qué hacer entonces? Evalúa a su paciente. Peso, medidas, frecuencia de cintura, presión, perfil lipídico, glicemia en ayuno, hemoglobina, prueba hepática, glucosidad, creatinina, albuminal. Igual como si tuviera diabetes. Catalóguelo. Prediabetes, síndrome metabólico, obesidad, comorbilidad y riesgo cardiovascular. Le da terapia de cambio de estilo de vida para todos. Dieta mediterránea con nueces, almendras, aceite de oliva. Si tiene un IMC mayor de 30 o de 27, podría usar liraglutida y Orlistat y puede usarlo por años. Si tiene nefropatía o insuficiencia cardíaca, use inhibidores ciclistas 2. Contrólalo al menos cada 6 meses con hemoglobina glicosilada y lo que tenga alterado. Y si la hemoglobina sube de 6% y no está tomando remedio, podría usar metformina si no tiene recursos o no responde o no tolera al liraglutide o al Orlistat. Muchas gracias.